Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, me fascina. Un artículo científico que se mete de lleno en la sala de máquinas del rendimiento deportivo de élite. Y es de esos que, a simple vista, parece para un público súper específico, pero cuando rascas un poco, las ideas que plantea, se pueden aplicar a casi cualquier disciplina. Hablamos de esa frontera entre la preparación física y la mental. Totalmente. Para que todo el mundo esté en la misma página, el artículo se titula «La combinación de imaginería motora y mejora del rendimiento posactivación es eficiente para enfatizar los efectos del calentamiento en el rendimiento deportivo específico». Un título largo, sí, pero que va directo al grano. Es de Valentin Rumeu, Sidney Grosprete y Nicolas Babaut, investigadores del INSERM y de las universidades de Borgoña y Franco Condado, en Francia. Es muy reciente, publicado en el Journal of Sports Science and Medicine en diciembre de 2024. Nuestra misión de hoy es desgranar este estudio para entender cómo dos herramientas, una que es puro músculo y otra que es puramente, pueden unirse para crear un calentamiento casi perfecto. Y la pregunta de fondo es, ¿hemos estado calentando mal todo este tiempo? O más bien, podríamos estar calentando mucho mejor. El estudio no cuestiona el calentamiento en sí, que es un ritual sagrado, no. Claro. Lo que hace es coger dos conceptos muy potentes y preguntarse qué pasa si los mezclamos. El primero es la mejora del rendimiento posactivación o PAPE. Intuitiva, ¿no? Es como si le dieras un pequeño susto al músculo para que se despierte del todo. Esa es una buena forma de verlo, sí. Es realizar una contracción muscular muy intensa y muy corta para que en la acción explosiva que viene justo después, el músculo responda con más fuerza y velocidad. Es como revolucionar el motor en punto muerto justo antes de salir disparado. Se potencia el sistema neuromuscular. Vale, ese es el pilar físico, pero el estudio habla de una combinación. ¿Cuál es la otra pieza del puzzle? La otra pieza es la imaginería motora, o MI. Y aquí entramos en el terreno de la psicología deportiva. Que siempre me ha sonado un poco a pensamiento mágico, algo etéreo. ¿De verdad visualizar algo activa el cerebro de la misma forma que hacerlo? Es una duda muy común, pero la neurociencia aquí es sorprendentemente clara. Los escáneres cerebrales funcionales muestran que cuando un atleta de élite visualiza un movimiento con todo lujo de detalles... El olor, el sonido, todo. Exacto. El olor del ambiente, el tacto del material, el sonido... Las áreas motoras de su cerebro se activan de una forma casi idéntica a si estuviera realizando el movimiento de verdad. Es un ensayo general perfecto, pero sin gastar energía física. Entonces, tenemos dos herramientas que no podrían ser más distintas. Una es pura activación periférica en el músculo, la otra es pura activación central en el cerebro, como el agua y el aceite. Justo. Y la gran pregunta del estudio es, ¿qué pasa si las juntamos en el calentamiento? Exacto. Y no solo eso, sino que se preguntan algo todavía más sutil. Si las juntamos, ¿importa el orden? ¿Es mejor preparar primero la mente y luego el cuerpo? ¿O al revés? La hipótesis de los investigadores de hecho era que sí, que el orden sería crucial. Para probar todo esto me imagino que no vale cualquiera. Necesitas sujetos cuyo rendimiento sea muy medible y que ya estén en un nivel tan alto que cualquier mejora, por pequeña que sea significativa. Y no pudieron elegir mejor. El estudio se realizó con 10 boxeadores de la Selección Nacional Masculina de Francia. Élite absoluta. Exacto. Esto es clave, porque su sistema nervioso y muscular ya está tan afinado que es como intentar sacarle una décima de segundo a un coche de Fórmula 1. Si la técnica funciona con ellos, es muy probable que tenga un efecto aún mayor en atletas de menor nivel. De acuerdo. Tenemos a los sujetos. ¿Cómo fue el experimento? ¿Cómo se organiza un estudio para medir algo así de forma fiable? Usaron el método más riguroso que existe para esto, un ensayo cruzado y aleatorizado. Suena muy técnico. Sí, un coco. Pero significa simplemente que cada uno de los 10 boxeadores pasó por 4 tipos de calentamiento diferentes en días distintos y en un orden aleatorio. Así te aseguras de que los resultados no dependan de si un atleta estaba más cansado un día o de si se acostumbra a las pruebas. Vale, desglosemos esas 4 condiciones. Me imagino que había una de solo físico y otra de solo mental. Exacto. La primera era control PAPE. Hacían un calentamiento estándar de boxeo, descansaban unos minutos y luego realizaban el protocolo PAPE. Unas pocas contracciones muy intensas en una prensa de piernas. El calentamiento puramente físico. La segunda, supongo, sería control MI. Correcto.
Mismo calentamiento estándar, mismo descanso, y luego, en lugar del esfuerzo físico, se sentaban y durante unos minutos seguían un guión de imaginería motora. Se les pedía que visualizaran en primera persona las pruebas que iban a hacer después. Sintiendo cada movimiento. Sintiendo cada movimiento, como si fuera real y ejecutándolo a la perfección. El calentamiento puramente mental. Y ahora vienen las mezclas, que es donde está la clave del estudio. Ahí es donde se pone interesante. La tercera condición era PAPE-M. Hacían el calentamiento estándar, luego el esfuerzo físico intenso del PAPE e inmediatamente después la sesión de imaginería motora. Primero el cuerpo, luego la mente. Y la cuarta, por lógica, la inversa, MP-PAPE. Eso es. Calentamiento, primero la sesión de visualización mental y justo después el chute de activación física con el PAPE. Primero la mente, luego el cuerpo. Con este diseño podían comparar todo contra todo. Claro, porque tener un buen diseño es solo la mitad de la batalla. Si no mides las cosas correctas, no sirve de nada. Y en un deporte tan complejo como el boxeo, me imagino que no bastaba con medir la fuerza del puñetazo, ¿no? Para nada. Había que ir mucho más allá. Querían una foto completa del rendimiento. Por un lado, midieron el rendimiento específico de boxeo con un sistema digital que registraba 3 cosas: el tiempo de reacción para golpear, la fuerza media de una serie de golpes y la fuerza máxima en un solo impacto. Datos súper objetivos del gesto deportivo. Pero también buscaron marcadores más generales de potencia y resistencia, ¿verdad? Sí, para ver si el efecto era global. Midieron la fuerza de agarre manual, el hand grip, que es un muy buen indicador de la fuerza general del sistema nervioso. Ah, vale. Y también la capacidad de sprint repetido. Para esto usaron una assault bike, esa máquina infernal que usas con brazos y piernas. Uf, terrible. Sí. Hicieron 6 sprints de 10 segundos para ver cómo resistían la fatiga en esfuerzos explosivos y repetidos. Potencia, velocidad, resistencia a la fatiga, parece que lo cubrieron todo. Pero falta una pieza. ¿Cómo se sentían los atletas? Porque de nada sirve mejorar un 5% si para ello llegas a la competición sintiéndote completamente agotado. Fundamental. Y no se fiaron de un simple «estás cansado». Usaron el NASA TLX, que es el estándar de oro para medir la carga de trabajo mental y física. De la NASA. Sí, lo desarrolló la NASA para saber si sus astronautas estaban al borde del colapso cognitivo en misiones complejas. Mide no solo el esfuerzo físico percibido, sino también el esfuerzo mental, la presión temporal, la frustración. Es un chequeo completísimo de la batería interna del atleta. De acuerdo. El escenario está montado. 10 boxeadores de élite. 4 calentamientos diferentes, mediciones de precisión. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Funcionó la combinación? ¿Valió la pena juntar el músculo y la mente? La respuesta es un sí rotundo. El primer gran resultado es que las dos condiciones combinadas, tanto PEP-MI como MI-PEP, mejoraron significativamente la fuerza media de los golpes y la capacidad de aguantar los sprints repetidos. En comparación con las otras. Sí, en comparación con hacer solo el calentamiento físico, PAPE, o solo el mental, MI. O sea que 1 más 1 no eran 2, sino quizá 3. No era un efecto sumatorio, sino algo más. Exacto. Es un efecto sinérgico. Al preparar simultáneamente al sistema nervioso a nivel central, en el cerebro, con la imaginería, y a nivel periférico, en los músculos, con el PAPE, el resultado final es un estado de preparación para la acción que es superior a la suma de las partes. Es como si abrieras el grifo del agua, que sería el cerebro, y al mismo tiempo ensancharas la tubería, los músculos. El caudal es mucho mayor. Es una analogía perfecta. Vale, la combinación funciona. Pero ahora viene la pregunta del millón para cualquier entrenador. El orden. Mi lógica me dice que tienes que hacer el ejercicio PAPE justo al final, lo más cerca posible de la competición, para no perder ese chute de energía. La hipótesis de los investigadores iba en otra dirección. Pensaban que era mejor MI-PAPE. ¿Se confirmó alguna de las dos? Y aquí es donde el estudio da un giro fascinante y, desmonta las ideas preconcebidas. Contrariamente a la hipótesis de los propios investigadores y a lo que la intuición podría decirnos, no encontraron diferencias significativas entre hacer primero lo físico y luego lo mental, o hacerlo al revés. ¿En serio? En serio, el orden no pareció importar. Ambas combinaciones fueron igual de efectivas. Espera, eso sí que es sorprendente. ¿Cómo es posible? El efecto del papel es temporal, se desvanece en minutos. Hacerlo antes de la sesión de imaginería debería reducir su efectividad. ¿Qué explicación le dan los autores a esto? Proponen varias posibilidades, y todas son muy lógicas. La primera es muy práctica. El ejercicio papé se hizo con las piernas,
pero muchas de las pruebas clave, como los golpes o el agarre, eran del tren superior. Por tanto, la pequeña fatiga que se pudiera generar en las piernas no afectaba al rendimiento de los brazos. Entre ellas, lo que pudo dar tiempo a disipar esa fatiga. Y la tercera, que no debemos olvidar nunca, son atletas de élite. Su capacidad para recuperarse y para tolerar esfuerzos es extraordinaria. Claro, lo que para una persona normal sería agotador. Para ellos es solo encender los motores. Vale, esas son las explicaciones prácticas. Pero lo que me parece más potente es la explicación teórica que proponen, que sugiere que no es que el orden no importe, sino que cada orden funciona por un mecanismo diferente. Esa es la hipótesis más elegante y la que abre más puertas. Sugieren que cada secuencia podría estar activando una vía neurofisiológica distinta para llegar al mismo resultado. Piensa en la secuencia mi-pape, primero la mente. La imaginería motora podría aumentar la excitabilidad de todo el sistema córtico-espinal. ¿El sistema córtico-espinal? ¿La autopista que conecta el cerebro con los músculos? Exacto. Piensa en ello como si la imaginería engrasara y ensanchara esa autopista, prepara las vías. Así, cuando llega la orden de máxima potencia del ejercicio PAPE, la señal viaja más rápido, con más fuerza y recluta más fibras musculares. La mente prepara el terreno para el físico. Entendido. La imaginería potencia el PAPE. ¿Y en la secuencia contraria? ¿PAPE-MI? Al revés. El ejercicio físico intenso del PAPE deja al sistema nervioso en un estado de hiperexcitabilidad durante varios minutos. Los músculos y los nervios están calientes, listos para la acción. Si realizas la imaginería motora justo en esa ventana, te aprovechas de ese estado. La visualización se vuelve más vívida, más potente, porque el sistema sobre el que estás trabajando ya está preactivado. El físico potencia el entorno para la mente. Dos caminos diferentes que llevan al mismo destino de un mayor rendimiento. Es una idea brillante, pero me sigue rondando la cabeza la cuestión de la fatiga. Porque todo esto suena genial, pero si el precio a pagar es un mayor cansancio, quizá no compense. Y ese es el tercer gran hallazgo del estudio. Para mí, el que lo convierte en algo realmente revolucionario para la aplicación práctica. El cuestionario de carga subjetiva, el NASA-TLX, no mostró diferencias significativas en la fatiga percibida entre ninguna de las 4 condiciones. Un momento. ¿Me estás diciendo que encontraron el santo grial del entrenamiento? Un hack que te da más potencia, más resistencia y que tu cerebro ni siquiera registra como un esfuerzo extra? ¿Es que es eso? Es como conseguir un bonus de rendimiento completamente gratis. Es exactamente eso. Un almuerzo gratis, que en fisiología del ejercicio se supone que no existe. Logras una mejora objetiva y medible en el rendimiento neuromuscular sin generar una fatiga mental o física adicional que el atleta pueda percibir. No hay un peaje de cansancio por ese extra de rendimiento. Y eso lo cambia todo. Es que esto transforma por completo la imagen del calentamiento. Ya no es solo estirar y sudar un poco. Es una puesta a punto de alta precisión, como un ingeniero de Fórmula 1 ajustando el motor y el software del coche justo antes de la carrera. Es la metáfora perfecta. Estás calibrando tanto el hardware, los músculos, como el software, el cerebro. Y este estudio demuestra que calibrar ambos a la vez es más eficaz y no sobrecarga el sistema. Y aunque el estudio se hizo con boxeadores, esto es un aplicable a casi cualquier deporte explosivo. Un velocista en los tacos de salida, un levantador de pesas antes de un levantamiento máximo, incluso un futbolista a punto de lanzar un penalti. Totalmente. La clave es la especificidad. Tienes que adaptar tanto el ejercicio PAPE como la imaginería motora al gesto deportivo concreto. El velocista podría hacer un par de sentadillas con salto, que sería el PAPE, y luego visualizarse saliendo de los tacos y corriendo los primeros 30 metros a la perfección. Claro. El levantador podría hacer una repetición pesada de sentadilla y luego visualizar el levantamiento de competición con una técnica impecable. Se trata de preparar cuerpo y mente para la misma tarea. Entonces, si tuviéramos que destilar una recomendación práctica para un entrenador o atleta que nos está escuchando, sería: no elijas entre preparación física y mental en tu calentamiento. Combínalas. Sin duda. La lección principal es que la sinergia es más poderosa que los componentes individuales. Incorporar una estrategia física de alta intensidad y una estrategia mental de visualización es una herramienta increíblemente eficaz para llegar al inicio de la competición en un estado de preparación óptimo. Y el estudio no se detiene ahí.
Deja una puerta abierta al futuro, una pregunta que me parece muy provocadora. Sí, plantea una cuestión fascinante para el futuro de la ciencia del deporte. Si esta combinación funciona tan bien porque aumenta la activación neural general, ¿qué pasaría si añadiéramos todavía más carga cognitiva al calentamiento? ¿Te refieres a cosas como ejercicios de tiempo de reacción, de toma de decisiones rápidas, de atención selectiva? Exactamente. Podríamos crear un supercalentamiento que prepare al atleta física, técnica y tácticamente, todo a la vez, justo antes de competir. La gran advertencia, claro, es encontrar el punto justo para no sobrecargar cognitivamente al atleta y generar fatiga mental. Pero como vía de investigación, es un campo apasionante que este estudio ha abierto. En resumen, lo que este trabajo nos enseña de una forma muy elegante es que la excelencia deportiva no reside en el músculo o en la mente por separado, sino en la perfecta sincronización de ambos. La combinación de PAPE e imaginería motora es una estrategia validada en la élite, potente y sobre todo eficiente. Y como hemos recalcado, sin coste de fatiga percibida, lo que la convierte en una herramienta valiosísima y que se puede aplicar mañana mismo en cualquier campo de entrenamiento. Es una de esas raras ocasiones en las que la ciencia de laboratorio ofrece una solución clara, práctica y lista para usar. Por supuesto, esto ha sido solo un análisis de las ideas principales. El artículo original es mucho más denso y contiene todos los detalles sobre la metodología, el análisis estadístico y una discusión mucho más profunda. Para quienes quieran sumergirse de verdad, es una lectura obligatoria. Lo pueden encontrar en el Journal of Sports Science and Medicine en el volumen de diciembre de 2024, el estudio de Rumeo, Grospretre y Bavold. Es un ejemplo magnífico de ciencia aplicada al deporte bien hecha. Si este tipo de análisis detallado resulta útil para mantenerse al día y entender el porqué de las cosas, no hay que olvidar seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Así, no se perderá ninguna de nuestras futuras inmersiones.